Bueno, chicos, entonces lo primero que les voy a sí, indicar es un documento, si les voy a compartir pantalla, que ya lo habíamos revisado, ¿sí? Lo habíamos revisado, que decíamos una parte importante que el ensayo no es un resumen y mucho menos sacar información desde el internet, ¿ya? Eso no es válido. Este trabajo es individual, personal, y cada uno tenía que ir armando con todo lo que yo le he ayudado. La tesis, la idea importante, principal, de ahí a las 3 oraciones que fundamentarían esa tesis, ¿ya? Entonces, en la composición del ensayo, nosotros tenemos en el esquema estas partes, que ya hemos realizado la introducción, el desarrollo ya era cuestión de leer en otras fuentes, tener la información en nuestra cabeza y de ahí poder escribir, ¿sí? A lo que se basan esas oraciones, porque esas oraciones obviamente tienen que tener relación con la tesis. Ya, entonces vamos a la parte del desarrollo. Sí, que veíamos ahí, yo ya voy a revisar en un momento determinado también, explicándoles si está bien el desarrollo, pero me falta un poco más de información. Vamos, hagamos en este momento que tenemos tiempo. Sí, el tiempo tenemos hasta las 10:15. Sí, entonces en todo este tiempo vamos a corregir el desarrollo, igual vamos haciendo las conclusiones. ¿Ya? Entonces, del desarrollo, sí, aquí ya va fundamentado, va especificado, detallado cada una de las oraciones que nosotros pusimos al inicio, ¿sí? Entonces, por eso tenemos 3 párrafos. Eso es lo importante dentro del desarrollo y eso es lo que tenía que hacer usted. Y tenemos ya la parte de conclusiones, ¿sí? Entonces, del primer párrafo, ¿qué conclusión, del primer párrafo de desarrollo, qué conclusión podemos sacar de ahí? Sí, como conclusión de esa parte. Eso es lo que se va a poner en conclusión. La primera oración sobre esa conclusión, luego sobre el segundo párrafo de desarrollo, también una conclusión corta de eso y también del tercer párrafo, ¿ya? Y al final tenemos algo, una conclusión final que resume todo su trabajo, todo lo que pudo usted haber dicho sobre la tesis que estaba planteando. Si la publicidad es positiva por esta razón o si la publicidad es negativa por tal razón. ¿Sí? Había muchas cosas importantes que se destacaba, que la publicidad es positiva porque crea fuentes de trabajo, la publicidad es positiva por esto, o es negativa porque aumenta el consumismo, porque afecta a las personas, digámoslo así, que ponían algo más obviamente que completábamos de esa idea y esa idea la íbamos a desarrollar. Sí, me pareció muy buenas algunas tesis de algunos chicos que me presentaron y les di el ok, tanto de ustedes como del otro curso que estamos trabajando este tema. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en este momento. Nosotros tenemos esa parte del desarrollo. Ahora vamos a sacar conclusiones de cada uno de esos párrafos. ¿Sí? En el esquema, espérenme un momento, voy a compartir pantalla también para indicarles de ese esquema. ¿Sí? Ya, entonces les voy a compartir este esquema que yo subí en la plataforma. No sé si lo pueden observar ahí. De esta manera ya era con colores cada uno que se relacionaba. Por ejemplo, miren en la oración con el primer argumento que se analizará del tema y cómo se lo abordará. ¿Sí? Entonces, aquí en esta parte, si ven el mismo color que se repite es el de acá abajo. ¿Sí? Porque esta oración de aquí había que fundamentarla aquí en esta parte. ¿Sí? Porque aquí de la segunda, el segundo argumento de esta segunda oración, ¿sí? Miren, tenemos de color un poco verde claro todo. Entonces, aquí esta oración la argumentábamos acá y lo mismo pasaba con la tercera, que simplemente teníamos la oración, pero acá de ese color un poco chicle, celeste, algo así, tenemos aquí, ¿sí? Entonces se relacionan unas cosas, primero las primeras oraciones con la parte del desarrollo y no se diga también con las conclusiones. Porque miren, en las conclusiones de esta parte de aquí, sale la primera conclusión. Sí, de todo lo que yo ya he puesto en mi desarrollo, aquí la conclusión primera es sobre eso.
De ahí tenemos la conclusión del segundo aspecto, o es también el argumento. Sí, aspecto está ahí, pero es también el argumento. Entonces, aquí está el color verde que tiene relación esta parte, sí, con esta parte del desarrollo. Y ese desarrollo, sí, tiene que ver con la conclusión, ¿ya? De este segundo argumento. Entonces, de este desarrollo hay que sacar una conclusión. Por eso está relacionado con este tipo de colores. Y acá también está este, como les decía, color chicle, celeste, algo así, que tenemos que se relaciona esta primera oración que se fundamenta, se especifica, se detalla en la parte de desarrollo. Y en la parte de desarrollo, ¿sí? Sacamos una conclusión acá en esta parte de conclusiones, ¿ya? Eso es la relación entre colores para que usted lo haya visualizado y lo pueda tener en cuenta. Ojalá que lo hayan descargado porque sí lo adjunté en la actividad, sí, en la última que puse del desarrollo. Y tenemos comprobación y desaprobación de la tesis planteada en la introducción. Entonces, lo que yo planteaba, lo que yo ponía ahí, sí, es la parte de acá. Y teniendo todos estos aspectos aquí importantes, destacables que yo pude haber puesto, de ahí sí ya nos planteamos un título, porque muchas veces, muchos estudiantes me ponían simplemente la publicidad, pero este título es muy general, sí hay que ir de lo general a lo específico un poco, sí ir a lo específico. Entonces la publicidad, algo más, colocar ahí un título que sea llamativo, que llame la atención. Ya, entonces, esa parte también hay que ya revisarle, de ya ponerle un título que no solo me hable publicidad, ¿sí? Porque la publicidad en sí es un tema muy grande y usted lo debe haber comprobado. Pero la publicidad, sí, en un aspecto importante, destacable, ¿ya? Esa parte de ahí. De ahí nosotros, sí, esta parte de colocar debajo del tema una frase que llame la atención es opcional, no es obligatorio, es opcional. En la parte de la introducción, que nos faltaban unas cosas y yo les decía, ¿se acuerdan? Que cuando ya terminemos nuestro ensayo, ahora nos vamos a basar en esta parte porque ya lo tenemos claro todo. La oración que dé una visión general sobre el tema. ¿Sí? Una visión general, como un resumen de todo lo que ya se habló en el ensayo, en todo lo que yo pude haber dicho dentro del desarrollo, que ya fui más específica, que busqué algún dato importante y cosas así. También la importancia de este tema, ¿sí? ¿Por qué radica esa importancia? ¿Por qué radica la importancia de hablar del tema de la publicidad? Y enfocado a algo, si es positivo o es negativo por alguna razón. ¿Ya? Eso es lo que nos falta, eso es lo que vamos a redactar, lo que vamos a trabajar en este momento, ¿sí? Y bueno, indicarles también, no sé si yo les mostré un documento en el cual les había dicho que es un ensayo que yo lo realicé y de esta manera vamos a tener estructuradas las partes de nuestro ensayo, ¿sí? Empezando por un título, ¿sí? Que yo les decía aquí que realicé, se denomina Desarrollo, Educación y Cosmovisión, una mirada desde la cosmovisión andina. Ese es el título de mi ensayo. Pero de ahí, como les decía, aquí tenemos la parte importante, la idea importante que destacar. Esto era opcional, eso es opcional. Si usted quiere lo pone, si no, no. De ahí ya vamos a la parte de la estructura bien definida del ensayo. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro primer párrafo. Sí, miren, desde aquí hasta la parte de aquí, toda esa parte es introducción, en donde está la visión general del tema, la importancia, mi tesis y las 3 oraciones. Con eso se realiza la tesis. Y eso, oración, punto, oración. ¿Ya? De ahí tenemos la parte ya del desarrollo. ¿Sí? Que usted puede ver aquí, toda esta parte, desde aquí hasta aquí, es el desarrollo de la primera oración que yo tengo después de la tesis. Aquí ya soy más específica y detallo esa oración. De ahí tenemos otro párrafo, segundo párrafo, ¿ya? Hasta aquí, ¿sí? Que tiene que ver con la segunda oración. Otro párrafo que está ahí, como decía en el esquema de 6 a 8 oraciones, pero yo más que todo decía unas 6 oraciones que usted lo puede hacer, ¿ya? De ahí tenemos, bueno, ya señalé esa parte. De ahí tenemos el tercer párrafo,
que es información sobre la tercera oración. ¿Sí? Ese es el tercer párrafo del desarrollo. Estamos hasta aquí. Un párrafo de introducción y 3 de desarrollo. Ahora, al final, la conclusión, ese es un último párrafo. ¿Sí? Aquí lo puede visualizar. Y con eso se termina el trabajo. Conclusión es el último párrafo y ahí se termina el trabajo. Al final ponemos bibliografía. En su caso, va a poner bibliografía. En el caso de que usted consultó en alguna parte del internet, como decíamos, de los tipos de argumento. No sé, de autoridad, que alguien dijo esto. Entonces, destacar esa partecita, sacamos de alguna fuente de internet. Y eso es lo que vamos a poner ahí. Fuentes de consulta y vamos a poner ahí de dónde hemos sacado tal parte. ¿Ya? Pero solo eso, una información chiquita, una información corta, no todo el texto, por si acaso. ¿Ya? Eso, chicos, es en cuanto a toda la estructura que debíamos tener del ensayo argumentativo. ¿Alguna pregunta, inquietud?